Todos somos un poco hijos de la época en que nos movemos y existimos. De ella recibimos un montón de influencia que configura todo. Usos y costumbres, muchos de nuestros criterios y algunos de los comportamientos. Es por este motivo conveniente que antes de adentrarnos en la vida del siervo de Dios, Padre José Tous, conozcamos el entorno social y las principales características de la sociedad en la que se desenvolvió su existencia. En la época en que le tocó vivir a nuestro fundador, España se encontraba en un periodo de luchas, persecuciones y asesinatos. Abarca este periodo la Guerra de la Independencia y las guerras civiles entre liberales y carlistas. La clara inteligencia de Napoleón advirtió pronto el desgobierno español de Carlos IV y de su favorito Godoy. Lógica consecuencia fue el pensamiento de apoderarse de toda la península ibérica. Zaragoza sufrió dos asedios, en 1808 y 1809. En los dos se defendió con gran heroísmo. También Gerona fue sitiada por un poderoso ejército. El general Mariano Álvarez de Castro se hallaba de gobernador militar del castillo de Montjuïc de Barcelona, cuando sus superiores le obligaron a entregar aquella fortaleza a los franceses. Entonces se le confió el mando de la vanguardia del ejército de operaciones. Se hallaba en la provincia de Gerona cuando pudo descubrir los intentos enemigos de apoderarse de la ciudad. Para evitarlos, se refugió en ella aprestándose a un asedio que se ha hecho célebre en la historia. Álvarez de Castro, con solo 600 hombres, la defendió hasta que, agotadas las municiones y moribundo él, fue conquistada. La ciudad de Valencia, de la que era hija nuestra cofundadora, Madre Remedios Palos, cayó en manos de los franceses en 1812. Los españoles no se arreglaron y siguieron luchando heroicamente en los Cruz, en Barcelona y en todos los pueblos de España hasta conseguir echar a los franceses. Los franceses se fueron, pero los españoles van a quedar marcados por la ideología revolucionaria y liberal. A la muerte del deseado Fernando VII, sin sucesión masculina, tras un reinado desleal e inepto, las luchas entre absolutistas y constitucionales, latente desde 1824, recrudecieron de nuevo. Agrupándose los constitucionales liberales, isabelinos o cristinos, en torno de Isabel II, niña de 3 años, proclamada la ley sálica vigente en España desde Felipe V, fue constituida, no obstante, heredera para reina bajo la regencia de su madre María Cristina. Los llamados entonces absolutistas o realistas, más tarde carlistas o tradicionalistas, viendo con ello frustradas sus esperanzas de mejores días para la patria, proclamaron al príncipe Carlos, hermano de Fernando VII, que con la bandera de la legitimidad defendía el espíritu religioso y tradicional de España y los fueros de sus regiones. Este contraste de opiniones provocó la guerra civil, que al principio tuvo un carácter dinástico y jurídico. Pero el elemento masónico y los principios de la Revolución Francesa que anidaban en el seno del Partido Liberal dieron pronto a la lucha un carácter político y religioso. El autor contemporáneo, Villarimón, muy liberal y por consiguiente nada sospechoso, dice: el cólera morbo-asiático invadió Madrid y la parte más ignorante de la plebe divulgó que las repetidas y prontas muertes que ocurrían no eran efecto de ninguna enfermedad, sino de la malicia de los frailes, que habían envenenado las fuentes de las aguas públicas. Es fruto de esta propaganda, tolerada por un gobierno claudicante, registró en Madrid las primeras matanzas de religiosos. Poco tiempo después, Zaragoza, Valencia, Murcia y Reus repetían la atroz barbarie. El 25 de julio de 1835 le tocó a Barcelona el turno en este sangriento sacrificio, cuyo pretexto fue una mala corrida de toros. En Igualada, Barcelona, villa de la comarca catalana de la Noya, nacía el 31 de marzo de 1811, en la casa número 10 de la calle San José, el niño José Tous y Soler, noveno hijo de los 12 que tuvo la familia Tous y Soler. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de Santa María. Esta iglesia es un valioso ejemplar medieval, con su monumental retablo barroco en el altar mayor y su fervorosa imagen del Santo Cristo, que sudó sangre el 20 de abril de 1590, Viernes Santo. En ella se conserva, también,
la pila bautismal en la que el 1 de abril de 1811 nuestro fundador se abría a la vida cristiana por el bautismo. Los Tous eran en Igualada fabricantes de hilaturas, con aquellos ruidosos, fatigosos y poco rentables telares de principios del siglo XIX. La crisis industrial llevó a don Nicolás Tous Carreras a salir de Igualada, en busca de trabajo. No se puede probar documentalmente que se estableciera en Sallent, villa natal de San Antonio María Claret, la familia Tous y Soler. Lo que no tiene lugar a duda es la amistad entre ambas familias. En el Archivo Histórico de Manresa se halla un documento notarial del 18 de noviembre de 1827, en el que don Juan Claret Zambó, padre de San Antonio María Claret, da plenos poderes a don Nicolás Tous. Consta también esta amistad Tous-Claret. En años posteriores en Barcelona, el padre Claret y el padre Tous vieron conveniente trasladar a las hermanas de Ripoll a Capellades. También consta que Nicolás Tous, padre de nuestro fundador, moría en brazos de San Antonio María Claret, arzobispo ya de Santiago de Cuba, en uno de los viajes que realizó a España. Entre los últimos meses de 1815 y el año 1818, la familia Tous y Soler se fue congregando en Barcelona. El padre José Tous y Soler había pasado en Igualada su infancia hasta los 7 años. Cuando José llegó a la adolescencia, la situación económica y social de la familia Tous y Soler era ya conocida en Cataluña, donde los señores Tous figuraban entre los hombres que estaban llevando la industria del país, especialmente la metalúrgica y la textil, a un fuerte crecimiento. A la edad de 13 años, sintiéndose llamado por Dios a la religión seráfica, lo comunicó a su padre, el cual, al recibir tan buena nueva, se alegró. A los 15 años, madurada ya su opción, inicia el postulantado en la orden de los frailes menores capuchinos. Impulsado por el Espíritu Santo, cambia la vida acomodada de su hogar y el prestigio social de los Tous por la vida pobre, penitente y humilde del capuchino. El 18 de febrero de 1827, José Tous y Soler comienza el noviciado como fraile menor capuchino en Sarriá, en el convento de Santa Eulalia, situado en un lugar que se conocía como el Desert. Todavía hoy se conservan restos de las pequeñas grutas donde los austeros frailes se recogían para orar. El 19 de febrero de 1828, Fray José de Igualada es ya capuchino y empieza su preparación hacia el sacerdocio. 6 años de caminar de un convento a otro, pues el capuchino cambiaba de residencia casi cada año en su tiempo de estudiante. En Calella, Barcelona, se encontraba uno de los conventos seminarios que los capuchinos tenían en Cataluña. En este convento permaneció el padre José Tous durante el curso 1828-29, donde se preparaban los recién profesos, sobre todo intelectualmente, al inicio de la carrera sacerdotal. En Gerona le fueron conferidas el 27 de septiembre de 1829 la primera tonsura eclesial y las 4 órdenes menores antes de empezar los cursos de filosofía. Estos cursos duraron 3 años, hasta 1832. La catedral de esta ciudad, de gran valor artístico, preside el núcleo antiguo con su monumental escalinata. En Vic, Barcelona, recibió Fray José Tous el subdiaconado, la primera de las 4 órdenes mayores, en 1832, residiendo por lo menos algunos días en el convento que los capuchinos tenían en la calle Divina Pastora. En este convento de Valls, Tarragona, estuvo el padre Tous en 1833 estudiando teología. Es un municipio dedicado al cultivo de la vid, el almendro, la avellana y el olivo. Tarragona, ciudad en la que se encuentran valiosísimos restos romanos y gran parte del edificio donde por unos días debió residir Fray José Tous para ser ordenado diácono. Villanueva y Geltrú, Barcelona. De 1653 data el convento de los padres capuchinos, construido en el Camí del Mar. Desde muy antiguo había sido casa de estudios de teología de los capuchinos, y allí los cursó el padre José Tous durante 2 años, 1833 y 1834. A este convento de Santa Madrona fue destinado el padre José Tous, después de terminar sus estudios de teología y ser ordenado sacerdote en la Catedral de Barcelona, el 24 de mayo de 1834,
en la capilla grande del arzobispado, donde 157 años más tarde, o sea, el 25 de junio de 1992, tuvo lugar la apertura del proceso de beatificación, presidida por el señor arzobispo. Estaban presentes, además de los miembros del tribunal, Nuestra Superiora General, Hermana María del Carmen de Ituarte, el padre provincial de los capuchinos, padre Joan Botán, y la vicepostuladora, Hermana Trinidad Peiró. Dicho convento de Santa María Madrona estaba situado en el sector central de la Rambla, que hoy recibe el nombre de Rambla de los Capuchinos. En él residió hasta el 25 de julio de 1835, 14 meses y un día, hasta que tuvo que abandonarlo con sus hermanos de religión, forzados por la violenta persecución. Cuenta el ya citado historiador barcelonés Pilla Limón, testigo de estos sucesos. Era el 25 de julio, para cuya tarde se trasladó la corrida de toros que debía de haberse lidiado el 24, día de la reina gobernadora. Acudió a la plaza un inmenso concurso, que se vio completamente chasqueado por la malísima calidad de las reses que se lidiaron, pertenecientes a la ganadería de Zarduendo, de Caparroso de Navarra. Los espectadores, cuya paciencia pareció ponerse a prueba, manifestaron su descontento con gritería y otros actos vandálicos. Muerto el último buey, le ataron por las astas y se lo llevaron arrastrando a la ciudad, donde lo espectacular del caso atrajo a gran grupo de gente, en pos de aquella singular y bulliciosa comitiva. El teniente del rey corría de acá para allá, procurando disolver el tumulto, pero nada pudo hacer. La chusma mostraba ya bien manifiesta su intención de pegar fuego a los conventos. El de los capuchinos no pudieron quemarlo como hicieron con los de otros religiosos de Barcelona, porque su edificio era habitado en su planta baja por particulares. Los capuchinos debieron su salvación a cierto vecino que, silenciosamente, reclamó para ellos el amparo de la autoridad. Esta protección consistió en el internamiento de 55 religiosos de aquella comunidad, en la que se encontraba el padre José Tous y varios centenares de otras órdenes religiosas, en las atarazanas del puerto de Barcelona, único edificio medieval de todo el continente, dedicado a la construcción de navíos, hoy Museo Marítimo. Sin duda, el padre José se diría a sí mismo lo que más tarde tantas veces aconsejaría a sus capuchinas: fe y confianza, mucha confianza en el Señor. Después de una noche de incertidumbre, dolor y plegaria, fueron trasladados al castillo de Montjuïc, situado en el monte del mismo nombre que domina la ciudad de Barcelona por el suroeste. En los sótanos de esa fortaleza, convertida en duro campo de concentración, encarcelaron el 26 de julio de 1835 a unos 300 religiosos de diferentes órdenes, entre ellos al padre José Tous y Soler. Durante la Guerra de la Independencia albergó a las tropas napoleónicas. Más tarde fue destinado a cárcel. Aquella triste mañana de la subida al castillo fue un verdadero calvario para nuestro fundador. La hora del mediodía, el hábito de lana, el cuerpo débil por la falta de alimentos. Los que presenciaban la comitiva pidiendo a voz en grito la muerte, los soldados, unos favorables y otros adversos. Una vez en el castillo, 5 días sin alimentos y sin poder celebrar la misa ni comulgar. Pero la providencia divina velaba sobre ellos, pues calmado el furor del populacho y robustecida un tanto la autoridad, ésta les permitió abandonar Montjuïc entre los días 10 y 14 de agosto, con un previo pasaporte para el extranjero, sin hábito monacal. Tal era la orden de la Junta de Autoridades que entonces gobernaba en Barcelona. Nuestro padre José Tous emprendió el camino de la frontera de Francia sin detenerse en casa de sus padres. El itinerario que debió seguir nuestro fundador fue más o menos el siguiente: Figueras, Cervere y Perpiñán, en cuya localidad era ya relativamente fácil obtener pasaporte para Italia. A la semana siguiente y después de su paso por Narbona, llegaba a Fray José de Igualada a Montpellier, donde estuvo cerca de 2 meses. Continuó su recorrido pasando por Nimes, Aix y Antibes, última ciudad francesa. De aquí se introdujeron él y sus compañeros de camino en la región italiana del Piamonte. Pasaron por Niza, que
que pertenecía entonces a la región antedicha. Después de descansar 3 días en Niza, siguieron gozosos e ilusionados hacia Garesio. El invierno estaba próximo. Se dejaba sentir el frío y también el hambre. En las últimas jornadas la nieve cubría los montes y también los valles, y desde Pieve hasta Garesio caminaron siempre sobre hielo. Aquí permaneció Fray José el invierno de 1835 a 1836, donde tuvo la alegría de encontrarse con su hermano Fray Nicolás Tous, capuchino como él, pero que aún no había sido ordenado sacerdote. En agosto de 1836 solicitan la admisión en el convento franciscano de Chambéry, para que su hermano Nicolás pueda cursar los 4 cursos de teología que le faltaban para ser ordenado, con otros condiscípulos allí refugiados. Sin embargo, el intenso frío de aquellas regiones del Piamonte y las aguas no fueron para Fray José el lugar adecuado para vivir su destierro. El intenso frío de aquella región, añadido a las privaciones y sufrimientos que el padre había padecido durante los últimos años, habían minado su salud, hecho que probablemente determinó buscar un clima más benigno. En febrero de 1837 abandona Chambéry, pasa por Grenoble, Ais y Marsella, hasta llegar a Toulouse, término de su viaje. Allí el obispo de dicha diócesis, Pablo d'Astros, le asignó como capellán y director del monasterio de las Benedictinas. Como capellán de este monasterio las acompañó en un momento de renovación particularmente bello y delicado, lo que indica la confianza que el obispo puso en el joven sacerdote capuchino de fe y costumbres irreprensibles. Allí puede vivir serenamente su espíritu contemplativo. La perpetua adoración del Santísimo Sacramento del monasterio es un consuelo eficaz para su alma, profundamente eucarística, y la ayuda espiritual a las jóvenes del internado de las Benedictinas, una actividad apostólica muy de acuerdo con su preocupación por la formación cristiana de la juventud. A su regreso de Francia en 1843, residió con sus familiares en la calle Balsas de San Pedro, sin vestir el hábito capuchino, con una simple sotana clerical y sin poder reintegrarse al convento porque las autoridades no lo permitían. Poco más de un año estuvo adscrito a la parroquia de Santa María del Mar, donde se dedicaba a celebrar la Eucaristía, predicar la palabra de Dios y pasar muchas horas en el confesionario, acogiendo a todos los que buscaban el perdón de sus pecados y el consuelo de sus almas. El 17 de abril de 1845 fue nombrado por el obispo Martínez San Martín coadjutor de Esparraguera. Allí ejerció su ministerio durante casi 4 años, preferentemente desde el confesionario y la visita a los enfermos. También tendría la oportunidad de frecuentar el balneario de la Puda para mejorar su salud. El mismo obispo le traslada nuevamente a Barcelona, parroquia de San Francisco de Paula. La vida del padre José era una vida recogida, entregada a la oración, al estudio y al servicio ministerial en la parroquia de San Francisco de Paula. Consumía largas horas en el confesionario y en la dirección espiritual, especialmente de la juventud femenina tan discriminada entonces. La Eucaristía, la devoción a María, Madre de Jesús, Pastor bueno, la Asociación de Doncellas de Santa Romana, Virgen y Mártir, fueron los medios que el padre José cultivó, especialmente para derramar la paz y hacer el bien en la juventud que le buscaba para recibir de él consejo y orientación. El Señor iba preparando los caminos para llevar a cabo la obra de la fundación, para la que le tenía destinado. Poco a poco le iba inspirando, sirviéndose de los acontecimientos, y que el padre José Tous, como María, lo iba guardando todo en su corazón. Los sentimientos de compasión hacia los niños y jóvenes que sentía el padre José Tous encontraron eco entre sus dirigidas, Isabel Jubal, Marta Suñol y Remedios Palos. Esta última sería el alma de la fundación. Decidieron, bajo la dirección del padre José Tous, consagrarse a Dios en una congregación donde pudiera derramar en el tierno corazón de los niños los santos pensamientos y devotos afectos que Dios le comunicase en la santa oración. Madurado el proyecto en la oración y habiéndole consultado al padre Serrán Colí y al padre Antonio María Claret, el padre José Tous prepara unas constituciones y decide llevarlas a Ripoll, diócesis de Vic, por varios motivos o factores.